Hola, hola, ¿cómo están? En esta última transmisión de este 2018 quiero aprovechar el tema de la prisión preventiva oficiosa, que es un tema que ya con anterioridad había tratado en otro video y que ustedes pueden consultar en mi canal de YouTube. Me quería pronunciar sobre ese aspecto precisamente porque el Senado aprobó una ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, aunque ya algunos conocen cuál es mi posición sobre el tema en particular, quería externarles unas ideas para dejar la reflexión por ahí para todos ustedes. Considero yo que en materia penal la privación de la libertad de forma institucionalizada es la más gravosa de todas, tanto en el derecho penal como forma de pena, como en el derecho procesal penal como medida cautelar. No me voy a referir a la forma de pena, en primer lugar porque no encuentro yo una razón para estar justificando o si se justifica, hablar de que si se justifica o no la pena de prisión, porque bueno, la pena de prisión está ahí. Podría ser un tema muy interesante para la filosofía, para divagar sobre el derecho a castigar, pero a los penalistas, a los abogados prácticos, quizás ese tipo de discusiones pues no nos resultan tan atractivas, como también hay otra cuestión que consiste en que pues a la pena pues le va muy bien sin necesidad de que nosotros la andemos justificando. Es decir, la pena de prisión está ahí, a pesar de que hay un catálogo de penas y de medidas de seguridad. Todo parece indicar que la pena sigue siendo, la privativa de libertad sigue siendo y seguirá siendo durante mucho tiempo la favorita de muchos juzgadores, ¿no? Por otro lado, entonces nos quedamos con la prisión preventiva como medida cautelar y en ese sentido para mí sí era importante tratar este punto porque de alguna manera nos representa un contrasentido con con una serie de garantías que tiene el proceso penal, en particular con la de presunción de inocencia, ¿no? Yo creo que entran ahí unas garantías en juego y hay que entender a estas garantías como límites al ejercicio del poder. Yo sí lo plantearía hasta cierto punto como un tema de una discusión constitucional, en la medida en la que, si bien es cierto, algunos me dirán que la prisión preventiva oficiosa es constitucional porque se encuentra en la Constitución, tenemos que entender que lo mismo la presunción de inocencia es un principio y una garantía porque se encuentra también en la Constitución. Entonces, cuando se confrontan estos dos aspectos, yo tengo que analizar el peso específico que tiene el principio de presunción de inocencia contra el peso específico que tiene la facultad que tiene el Estado para prisionalizar a una persona, por lo menos a nivel preventivo, ¿no? Y me parece que no es lo mismo, no será jamás lo mismo una garantía como límite al poder del Estado para que las personas no puedan ser privadas de su libertad por regla general, frente a una facultad que tiene el Estado para privar temporalmente la libertad a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que pesa con mayor fuerza el tema del principio de presunción de inocencia. Es paradójico, lo había ya comentado en otras ocasiones, es paradójico que el proceso tal como está diseñado hoy en día esté hecho precisamente para enaltecer este principio de presunción de inocencia, para que nadie pueda recibir un castigo de forma anticipada, sino hasta que exista una sentencia condenatoria que someta a una persona a una pena, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto que la prisión preventiva no solamente se tolera se exige por parte de los órganos de procuración de justicia, sino que además se concede con mucha facilidad por el órgano judicial.
México ocupa entre el cuarto y quinto lugar en el mundo por prisionalización preventiva, lo cual debe de ser un factor alarmante para considerar. Algunas veces se argumenta la necesidad de la prisión preventiva sobre la base de que la verdad es que la mayoría de las sentencias condenatorias que se alcanzan o de los procesos que llegan a juicio se deben o se agradecen en razón de la aplicación de prisiones preventivas, es decir, de alguna manera se está justificando que pues de repente hay que detener para lograr sentencias condenatorias, porque si no tengo detenidos, difícilmente podré llevar a una persona al procedimiento penal, ¿no? Lo cual también me parece sumamente preocupante, porque eso no habla de la eficiencia del Estado, sino habla por el contrario, de la falta de eficiencia del Estado en el rubro de investigación adecuada para la detención de alguna persona en particular. Por otro lado, también hay que considerar que cuando se amplió este catálogo, nosotros ya contábamos con la prisión preventiva oficiosa. Una ala académica siempre ha cuestionado la legitimidad de la prisión preventiva oficiosa, precisamente porque violenta un principio sustancial del procedimiento. Y el argumento simplista había sido ese, ¿no? Si la prisión preventiva está en la Constitución, no se puede hablar de inconstitucionalidad. Yo creo que sí podemos hablar de algún aspecto de inconstitucionalidad, cuando comparamos las normas que se encuentran en confronta, ¿no? O qué tipo de garantías se encuentran colisionando. En ese sentido, se había justificado la prisión preventiva oficiosa para un cierto catálogo de delitos, de los cuales nosotros habíamos comentado que se trataba de un catálogo alarmista, dado que no se estableció un criterio específico de por qué determinados delitos adquirían la condición de prisión preventiva oficiosa, como era el caso del homicidio doloso, la violación, el secuestro, los delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad, delitos cometidos con medios violentos. Y ahora ese catálogo se amplía para incorporar, por ejemplo, abusos o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines político-electorales, el robo a transporte de carga, la desaparición forzada y la desaparición realizada o cometida por particulares, delitos contra la ley de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, el de corrupción y el de robo de hidrocarburos, ¿no? Los argumentos que han utilizado para la ampliación de este catálogo van desde mencionar que esto se debe a la injusticia que existe en el país y a la gran impunidad que opera en nuestro sistema. Y a mí me parece que este tipo de argumentos tienen una gran osadía, son realmente sumamente desvergonzados, por no decir hipócritas, porque en realidad lo que hacen al señalar que se modifica el procedimiento penal, en particular incorporando más delitos a una medida cautelar por razones de la impunidad, es atribuirle la responsabilidad al procedimiento penal para evitar la impunidad, o atribuirle al procedimiento penal la tarea de prisionalizar para evitar la injusticia, cuando sabemos que esas son tareas del Estado que no ha sabido cumplir, por lo menos desde el enfoque preventivo, y que la prevención del delito no le corresponde al procedimiento penal. El procedimiento penal echa a andar su maquinaria a partir de la comisión de los hechos delictivos. La prevención del delito se debe de dar a partir de otros factores. ¿Por qué le están atribuyendo a la materia penal la prevención del delito? Desde luego que no voy a desatender el hecho de que la sociedad ha evolucionado a tal punto que
prácticamente hoy en día nos movemos bajo un criterio de una sociedad de riesgos, en la que nos consideramos como una comunidad que ya no solamente sanciona la materialización de conductas, sino los riesgos generados que pueden o no traducirse en ocasiones en resultados. Esta materialización de riesgos o esta sanción por la materialización de riesgos no habita dentro del mundo material, es decir, no hay hechos cometidos de manera puntual y concreta con resultados materiales. Muchas veces la sanción se basa, por ejemplo, en el miedo que se tiene por el delito, se basa en el miedo a la imprudencia, en el miedo a ciertos acontecimientos que pudieran o no detonarse a partir de la generación de un riesgo. Y desde entonces el derecho penal, que busca prevenir riesgos, entonces ha incorporado algunas categorías o figuras jurídico-procesales con efectos de prevenir precisamente estas situaciones de naturaleza riesgosa, que, como yo les decía, no habita dentro del mundo material, sino que en ocasiones habita más dentro del mundo de la probabilidad. Si no tengo un riesgo materialmente o un resultado o una lesión materialmente generada, entonces lo que vamos a hacer es castigar riesgos, y lo que el proceso penal busca, según estas nuevas ideas sociales, es prevenir riesgos. Por lo tanto, las medidas cautelares se encausan precisamente sobre el criterio de un riesgo, sobre la idea de evitar que un riesgo se materialice. De ahí que cuando se habla de medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se señale, por ejemplo, que hay ciertos riesgos procesales que el Estado busca evitar, como podrían ser, por ejemplo, déjenme buscar mi Código Nacional, pero a grandes rasgos sabemos que lo que se intenta prevenir es que se materialice, por ejemplo, una posible sustracción a la acción de la justicia del imputado, que dice, por ejemplo, el 153, es indispensable la medida cautelar para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento penal. Estos son los 3 riesgos procesales que reconoce el Código Nacional de Procedimientos Penales con relación de manera genérica a toda medida cautelar. Sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, de la prisión preventiva, en particular, las causas de procedencia que nos da el 167 nos dicen, además de las que ya les mencioné, que buscan la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. En el 153 solamente se pensaba en que represente un riesgo para la víctima ofendido del testigo. En el 167 se incorpora el concepto de riesgo social o riesgo para la comunidad, que no es otra cosa más que suponer que el sujeto que ha cometido un hecho en el pasado lo volvería a cometer respecto de cualquier otra persona. Estos son los riesgos procesales, como les decía, que se reconocen en el Código Nacional, y que por lo tanto, cuando se invoca la prisión preventiva, cuando el fiscal solicita la prisión preventiva en el artículo con fundamento en el 155, fracción 14, deberá justificar cuáles de estos riesgos procesales podrían de manera objetiva estarse presentando, porque no se trata nada más de que él lo suponga, porque se pretende eliminar en la mayor medida posible la subjetividad de quien hace el planteamiento o quien tiene la pretensión, sobre la base de aportar datos de prueba objetivos que funden este riesgo procesal. Por lo tanto, cuando el fiscal alude o pretende la prisión preventiva, deberá señalar él o los riesgos procesales que considera que podrían materializarse, y que por tanto un caso en particular amerita la prisión preventiva.
Visto de este modo, entonces fíjense ustedes que la prisión preventiva oficiosa ni siquiera logra justificar su propio nombre. Es decir, si hablamos de una prisión preventiva, estamos hablando de una prevención de riesgos, pero la prisión preventiva oficiosa, tal como viene en la Constitución, no describe la generación de ningún tipo de riesgo, ni amerita, ni justifica, ni necesita que se justifique ese riesgo, porque el código nos dice que sí, a ver, es el artículo 19. El Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Nos dice la Constitución justificar la prisión preventiva. Y agrega, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de, y aquí viene el catálogo, de tal suerte que la Constitución no nos señala cuando habla de prisión preventiva oficiosa ningún riesgo procesal. Por lo tanto, yo creo que incluso desde el concepto de prisión preventiva oficiosa es un concepto o una denominación irónica, dado que no nos dice ni siquiera qué está previniendo la prisión oficiosa, qué está previniendo, cuáles son los riesgos procesales, o de lo contrario, habría necesidad de justificársela al juez. Pero al señalar que es oficiosa, muchos jueces interpretan que deberá ser expuesta de manera que se advierta simplemente que se trata de aquellas que operan en ese catálogo y que finalmente se deba de cumplir. A mí quizás la parte que más me preocupa es cómo hemos ido normalizando la privación de la libertad de los sujetos imputados. Yo creo que nuestra necesidad de seguridad nos ha llevado a exigir del Estado cada vez respuestas más agresivas, pero las medidas cautelares no son el camino. Ya lo decía Carneluti en una frase que se ha hecho carne para todos los abogados penalistas, que la pena de prisión, decía Carneluti, es el castigo, pero también agregaba, el proceso también es el castigo, porque representa mucho dolor y sufrimiento y privaciones para quien se supone que debe de estar embestido de esta característica de presunción de inocencia. Las medidas cautelares, para que cumplan sus condiciones, deben de contar con ese presupuesto que es el peligro en la demora. Esto significa que se tiene que argumentar cuál es el riesgo que se va a materializar y que motiva que no haya posibilidad de esperar hasta que haya una sentencia condenatoria que así lo logre establecer. Al normalizar como sociedad este tipo de figuras e incluso al alabarlas y al proponerlas y al aprobarlas, como lo hizo esta vez el Senado, pues a mí me preocupa que nos vamos familiarizando cada vez más con la privación de la libertad de sujetos que se supone que estarían siendo investigados y que estarían siendo sometidos a un proceso penal que les tiene que hacer valer todas las garantías con las que un procesado cuenta. Y me refiero a esta normalización porque yo no he visto ningún foro discutiendo no la necesidad de si hay que abolir la prisión preventiva, porque sabemos que mientras no existe otra medida más adecuada para evitar esos riesgos procesales, seguirá operando la prisión preventiva. Pero foros donde se discuta, por ejemplo, la regulación de la prisión preventiva oficiosa, la extinción de la prisión preventiva oficiosa y que en todo caso se conviertan en casos específicos en donde la Fiscalía tenga que justificar la necesidad de la prisión preventiva.
no veo esos foros de expertos, no veo a los académicos opinando sobre el particular, lo cual ya me resulta del todo preocupante. Por último, recordarles que hay un video sobre el tema de prisión preventiva en donde yo señalé pues prácticamente que es un catálogo arbitrario el que se ha hecho, porque afecta los límites fijados por el Estado para la prisionalización, pero además va en contra absolutamente de los instrumentos internacionales relativos a la materia de la detención, y particularmente a dos principios que deben de influir notoriamente en esas medidas y en la de la prisión preventiva en particular, que son los principios de excepcionalidad, que implica por qué en un caso es estrictamente necesaria la aplicación de esa medida, y el principio de proporcionalidad, que implica por qué de todo el catálogo de control duro y control blando de formas que tiene el Estado para atraer a un imputado al proceso, para hacerlo comparecer, para mantenerlo vigente, presente, para evitar que dañe a la víctima, para evitar que pierda, destruya u obstaculice de alguna manera el procedimiento, ¿por qué de todo ese catálogo de medidas de control blando y de control duro, la prisión preventiva se vuelve la única opción? Muchísimas gracias.